mucho más mejor. Amén. Es como ponerse unos lentes y poder percibir todo de una manera diferente. Amén. En otras palabras, nos tenemos que poner los lentes hebreos, las gafas hebreas. Amén. En esta sección hemos tratado ya con la sección del medio de este panorama que vemos en la pantalla en este momento. Hemos cubierto los 7 sellos, amén. Hemos cubierto los 7 sellos del libro del Apocalipsis. La sección del medio, por así decirlo, la sección intermedia de todo el libro de Apocalipsis. Hemos visto los 7 sellos del capítulo 6 al capítulo 8, entrando al 9. Hemos visto cómo el rollo simboliza un decreto que nuestro Señor está dando al final de los días, un decreto final que involucra a toda la creación, todo el tiempo, toda la creación, todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en las aguas. Amén. Porque el Señor, en este capítulo que vamos a cubrir hoy, capítulo 10, el Señor habla específicamente. Vemos un ángel que está manifestándose y jura por el cielo y todo lo que hay en él, jura por la tierra y todo lo que hay en ella, y jura por el mar y todo lo que hay en el mar. Amén. Así que el Señor está trayendo un juicio a toda la creación. Amén. A todo el universo, por así decirlo. Ya cubrimos los 7 sellos. Estamos a punto de terminar todas las 7 trompetas. Son 7 sellos, 7 trompetas, 7 signos o símbolos, y luego veremos las 7 copas o cálices. Amén. Número 7 sigue manifestándose con frecuencia, y es bueno entender y tener en mente que el número 7 significa un número de perfección. O sea que el Señor está trayendo su juicio perfecto. Amén. El Señor sabe lo que está haciendo, el Señor sabe cómo van a suscitarse las cosas, y el Señor hace las cosas perfectas. Amén. Recientemente tocamos las trompetas, valga la redundancia. Hablamos de las trompetas. La primera trompeta, que involucra granizo, fuego y fuego mezclado con carne cayendo, con sangre, granizo y fuego mezclado con sangre. Amén. ¿Será que tengo hambre todavía? Gloria a Dios. Mezclado con sangre. Amén. Estos fueron lanzados sobre la tierra. Amén. La consecuencia es que la tercera parte de los árboles es quemado y toda la hierba verde se quemó. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y hablamos cómo todo esto que sucede, estos eventos, vimos que tienen una similitud muy grande. Tienen, por así decir, aspectos, es la palabra más correcta de usar. Tienen aspectos de las 10 plagas, pero de las 10 plagas que sucedieron en el libro de Éxodo, cuando el Señor estaba por liberar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Y en la segunda trompeta vemos como una gran montaña ardiendo, el fuego cae a la tierra. Amén. Y vemos que cae sobre el mar. ¿Okay? Y cuando la palabra de Dios habla del mar, habla del cuerpo de agua de todo el planeta. Amén. Y la consecuencia es que la tercera parte del mar fue convertida en sangre. De nuevo, repito, vemos una referencia, una similitud, por así decirlo, con las plagas de Egipto. Amén. Y vemos que por consecuencia muere la tercera parte de los seres vivientes del mar. Y también son eliminadas o son destruidas la tercera parte de las naves en el mar. Amén. Los barcos, por así decirlo, los navíos son destruidos. Amén. Vemos que en la tercera trompeta cae del cielo una gran estrella como antorcha, y cae sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas de la tierra. Y a esta estrella se le llama ajenjo. Y la consecuencia de ello es que la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, se convirtieron amargas. No necesariamente porque fue ajenjo, una hierba, más bien porque, como el ajenjo, esta estrella tal vez traía elementos o materia prima, compuestos, elementos que podemos hallar en la tabla periódica de los elementos. Todos los que cursaron en la escuela tuvieron química,
entienden lo que es el carbón, lo que es el hierro, lo que es el zinc, lo que es el arsenio, y ya sabemos que el arsenio, y si no lo sabemos, ahora lo sabremos, y que el arsenio puede ser tóxico y técnicamente es un veneno en su forma natural y en su concentración natural para el ser humano. Arsénico, se llama en inglés es arsenic, en español es arsénico. Y hay otros, el plomo también es un veneno en su forma elemental, como metal, en su compuesto, también el uranio y también el cesio, y así podemos seguir con toda la tabla periódica. Pues adivinen qué, todo cuerpo celeste, amén, si estamos hablando del nivel de entendimiento físico de la palabra de Dios literal, si hay algo que está cayendo del cielo en forma de cometa, en forma de estrella, o como la palabra de Dios le llama estrella, va a tener elementos físicos, amén, y muchos de ellos pueden ser venenosos. Otra palabra que se usa para denominarlos como amargos, ¿ven? Y la consecuencia de esto es que la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. En otras palabras, la tercera parte del agua potable, que es fuente para uso, para el ser humano, se hizo amarga, se intoxicó, ¿ven? Y por ello muchos hombres murieron a las aguas amargas, amén. Y hablamos cómo esto puede ser muy posible, porque hablamos de tan solo un lago que en este momento se localiza en Siberia, pertenece a Rusia, el lago Baikal, y hablamos cómo solamente este lago, que es el más profundo del mundo para variar, contiene 1/3 del agua potable de todo el mundo, del agua dulce, que no es salada, por así decirlo. Amén. Así que vimos cómo eso es muy posible. Amén. Luego la cuarta trompeta, vimos que es herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. ¿Amén? Y la consecuencia de ello es que la tercera parte de los tres, el sol, la luna y las estrellas, fue oscurecido para que no hubiera luz en la tercera parte de ambos, el día y la noche. En otras palabras, la forma más simple y literal de entenderlo es que la duración del día se acortaría. Y hablamos en sesiones pasadas, hablamos de cómo ya ha sucedido que por temblores, por movimientos telúricos que hemos tenido, los más notables fueron los de Chile en el 2010 y los de Japón en el 2011, que hicieron esos movimientos, estos terremotos causaron que la Tierra se adelantara en su giro. Técnicamente el día es un poquito más corto por algunas milésimas, tal vez hasta 1 segundo o 2 segundos. Ese es el impacto que han tenido los terremotos hasta este momento, que estamos ahora 14, 15 años después. ¿Amén? Se ha podido medir. Así que eso es con la cuarta trompeta. Luego vemos que con la quinta trompeta ya entramos a un nivel un poco más espiritual. Vemos unas consecuencias, son físicas, o percibimos que son físicas, viendo que todo lo que nos indica la palabra de Dios nos lleva a pensar, al leer el texto, nos llega a pensar y a deducir que va más allá de un nivel simbólico, ¿amén?, o alegórico. Nos hace pensar que es algo literal que va a suceder. Cuando con la quinta trompeta se abre el pozo del abismo, y de ese abismo sale humo que oscurece el sol y el aire. Y vemos que de ese humo que sale, que oscurece el sol y el aire, de ese humo salen como langostas de ese humo, y es una langosta muy particular. No es algo normal que hemos visto en la tierra. Hay langostas sobre la tierra, y sabemos que estas langostas tienen una temporada de 5 meses. Amén. En esos 5 meses, generalmente es de mayo a octubre, y eso lo hablamos la vez pasada. Pero en este caso es sobrenatural. Amén. Y sabemos que se aplica a lo literal, a lo físico. Sabemos que está sucediendo en vida real.
porque se nos dice que estas langostas estarán atacando a cada persona que no tiene la marca, el sello de Dios. Y hemos cubierto el sello de Dios en el capítulo 4 y 5, si no me equivoco. Amén. Atacan a cada persona que no tiene el sello, que no tiene el temor de Dios, por así decirlo. Y los atacan por 5 meses, que es la duración literal en el mundo animal de la temporada de langostas. ¿Amén? Así que el lenguaje es muy literal. Se nos dice que la gente va a ser atacada porque estas langostas tienen como cola de escorpión y con ella atacan a la gente. Se nos dice que tienen como coraza de hierro, el cuerpo de hierro, por así decirlo, que tienen, hasta dice detalle, parece fantástico tal vez la descripción de estas criaturas que salen del humo, al punto de pensar que son increíbles, al punto de pensar que se me hace que ahí como que tal vez no es realidad, como que va más allá de lo literal y estamos hablando un poco más simbólico. ¿No? Pero se nos dice, se nos habla acerca de 5 meses que atacan como lo hacen las langostas cada año, y que la gente va a querer morir al ser atacada por el dolor de la ponzoña, de estos piquetes, de este ataque de estas criaturas, pero que la muerte se escapará. La gente no podrá morir. Desearán la muerte, pero la muerte les huirá. Son las palabras que la palabra de Dios nos indica. ¿Amén? Así que ahí ya estamos entrando a magnitudes mayores. ¿Amén? Porque las primeras 4 trompetas podemos decir que son acontecimientos que se pueden explicar, ¿amén?, aún de un punto de vista astronómico, netamente científico, con métodos, por así decirlo, entre comillas, científicos. Pero luego ya después, con las siguientes 2 trompetas, estamos entrando a ver cosas sobrenaturales sobre la faz de la tierra. Amén. Esto sucede con la 5ª trompeta, y con la 6ª trompeta algo mucho más, porque con la 6ª trompeta, cuando el 6º ángel toca la trompeta, viene una voz de entre los cuernos del altar de oro frente al altar de nuestro Dios, que les dice que desate los 4 ángeles atados junto al río Éufrates. ¿Amén? Que estos ángeles fueron designados para una hora exacta, un día exacto, un mes exacto y un año exacto. Amén. Hora, día, mes y año exacto se mide sobre la faz de la tierra. Amén. Y que se supone que estos ángeles causarían la muerte a la 3ª parte de los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque vemos que Juan oye que con la venida de estos 4 ángeles, o el desato de estos 4 ángeles, viene un ejército de 200 millones de jinetes. Amén. Y vemos que mucha gente, la 3ª parte de la población de la tierra, por así decirlo, de los hombres. ¿Amén? En este día, aproximadamente a este año, la población de la tierra está a, si no me equivoco, a 9 billones, o más correctamente 9,000 millones de personas. ¿Okay? Literalmente estamos hablando de una cantidad de personas físicas sobre la tierra. Se nos dice que la 3ª parte perecerá. ¿Amén? Por manos de este ejército de 200 millones de jinetes o soldados. Vimos que mueren por el humo, por el fuego, e hicimos relación a cómo hoy tenemos armas modernas que pudieran causar eso. ¿Eh? Pero ahora vamos a entrar a un capítulo que es un capítulo intermedio, es un intervalo, es una pausa. Este capítulo es una pausa antes de entrar
con el tema de la séptima trompeta. Amén. Ya la séptima trompeta viene con más consecuencia, viene con más cosas que debemos de analizar. Y en este capítulo vamos a plantear la fundación, un fundamento para llegar hacia las 7 trompetas, hasta la séptima trompeta, perdón. Este capítulo es un capítulo intermedio, el capítulo 10. Eso hace una pausa para introducir un pedazo, una información, unos datos que son importantes tener en mente y entender o comprender, o tener en mente por lo menos para poder hacer sentido de lo que va a suceder en el capítulo 12, 13 y 14 del libro de Apocalipsis. ¿Okay? El capítulo 10 y el capítulo 11 son capítulos de transición, son capítulos que nos dan información que debemos de analizar. Amén. Antes de seguir leyendo el libro, vamos a leer Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 9. Y dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9. Y vi al ángel diciéndole, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre o el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Gloria a Dios. Vemos el ángel fuerte en este capítulo. Este ángel fuerte vemos que desciende, vemos que viene envuelto en una nube, viene con el arco iris en su cabeza. Y este arco iris, la palabra de Dios no menciona las cosas nomás por mencionarlas. En previos capítulos el hermano pastor cubrió el capítulo 3, si no me equivoco, el capítulo 2 y 3, que es donde vemos que Juan ve el trono de Dios y ve un arco iris. Amén. El capítulo 4, gracias hermano. El capítulo 4 vemos que está el arco iris alrededor del trono de Dios. Y vemos que este ángel también trae el arco iris consigo. El arco iris simboliza la promesa que Dios le dio a Noé, la promesa de tener misericordia, porque el Señor, conforme han suscitado todos estos eventos que hemos cubierto en el libro de Apocalipsis, cosas que se nos dicen que han de suceder aún,
aún hoy, que aún estamos a punto de comenzar los dolores de parto, amén, todavía no hemos entrado de lleno a lo que estamos cubriendo de las 7 trompetas y de los 7 sellos, amén. Ya estamos entrando a los 7 sellos, por así decirlo, pero estamos en principio de dolores que nuestro Señor nos dijo en los evangelios, amén. A lo largo de todo este tiempo, desde ahora, que este tiempo que estamos viviendo, hasta ese momento que se manifiesta este ángel que trae el arco iris consigo también, el Señor ha mantenido y mantiene su promesa que dio a Noé para toda la humanidad, de tener misericordia y no castigar al mundo entero en la forma que lo hizo en aquel entonces, en los días de Noé. ¿Okay? Así que vemos que se manifiesta este ángel, que tiene el rostro como sol, que tiene pies como columnas de fuego. El pie derecho, dice la palabra, que lo tiene en el mar, está firme sobre el mar, y con el izquierdo está firme sobre la tierra. Amén. Y vemos que tiene un rollo pequeño, porque la palabra en esta traducción que leímos, la Reina Valera dice, y en la mayoría de las traducciones dice un librito. Pero si analizamos, veremos que no es un librito como quien abre hoy en día de pasta a pasta. Es un rollo pequeño, ¿okay? Es importante entender los términos porque es un rollo pequeño, y dice que tiene un rollo pequeño abierto en su mano. ¿Amén? Y vemos que este ángel clama como el rugir del león. ¿Okay? Cabe notar que a este ángel, mucha gente piensa que este ángel es una manifestación de nuestro Mesías, del Señor, del Cordero de Dios. Dada la descripción, vemos la descripción nos dice que tenía el rostro como sol, que tenía los pies como columnas de fuego. Amén. Pero luego vemos que no puede ser, si analizamos un poquito, por razones muy claras, no puede ser nuestro Dios, nuestro Mesías, nuestro Cristo manifestado en ese momento. Más bien es un buen representante en lugar de nuestro Señor. Es por eso que tiene las características de que su rostro es como sol y sus pies son como columnas de fuego. Hemos oído esa descripción antes, cuando el Señor se manifiesta, una teofanía del Mesías, de Dios mismo, ¿amén? Pero en este caso no es Él nuestro Dios mismo, ¿amén? Porque vemos que este ángel, vemos que este ángel fuerte levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Ahí está la primera y la señal más importante de poder discernir quién es este ángel, o quién no es este ángel, más bien. Porque nosotros bien sabemos que el Mesías, nuestro Señor, es una manifestación del Dios invisible. Sabemos que Él no es un ángel del Señor. Sabemos que Él es el ángel del Señor. Y al Él ser el ángel del Señor, cuando se le manifestó a Abraham en Génesis para hacer pacto con Abraham en Génesis, cuando Abraham se quedó dormido porque vino sobre él un sueño, cuando estaban haciendo el pacto de sal y el pacto de las ofrendas de los holocaustos partidos en dos, ¿ven? Vemos que Abraham cae en un sueño muy profundo y el ángel de Dios es el que se manifiesta, y el ángel de Dios jura por sí mismo, ¿ven? Porque ya no hay nada más alto por qué jurar. El ángel de Dios jura por sí mismo, porque Él es la mayor manifestación de la deidad en todo el universo, en toda la creación, en todo lo habido y por haber, punto. Pero ¿qué es lo que vemos? Que este ángel fuerte en el libro de Apocalipsis, que está parado
con un pie en el mar y otro pie en la tierra, ¿qué es lo que hace? Él no jura por sí mismo. Este ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué es lo que jura? Él jura por quien creó el cielo y lo que hay en él. Ahí está hablando de la jurisdicción del aire. Amén. También jura porque el que creó la tierra y todo lo que hay en ella. Ahí está la jurisdicción terrenal de la tierra. Y también quien creó el mar y lo que hay en él. Ahí ya estamos hablando de la jurisdicción del mar, marítima. Los 3 niveles de ley: el aire, la tierra y el mar. Amén. Porque el Señor viene a reclamar su autoridad y su poder sobre los cielos, la tierra y el mar. Amén. Por eso es que este ángel está parado entre el cielo y la tierra, pero entre el mar y la tierra, con su mano al cielo. Amén. Está proclamando lo que ya lo que se está proclamando en el cielo, en la tierra y en el mar. Amén. ¿Y qué es lo que dice? El tiempo, dice, no sería más. Es lo que dice nuestra traducción. El tiempo no sería más. Pero ¿qué significa esta frase? Porque muchos podemos tomar esta frase y decimos, oh, se acabó el tiempo ahí. La noción de tiempo ya no va a existir. O sea que la cuarta dimensión, el tiempo, ya dejará de ser. Entonces significa que ya no estaremos contando el tiempo, los segundos, los minutos, la hora, el día, los meses. Entonces ya vamos a entrar a una eternidad donde ya no hay tiempo. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es lo que significa en el griego originalmente. ¿Amén? A veces es mejor regresar a las traducciones anteriores, a las traducciones más originales, al lenguaje previo, antes de ser traducida a nuestro lenguaje, por así decirlo. Y si regresamos al griego, vemos que dice, una traducción mejor sería, esta demora no será más. En otras palabras, este tiempo que se ha estado demorado, en inglés se diría, this delay that we have been in, this is the delay we've been in, okay, this delay ends, no more, that's it. No more time, ya no hay tiempo. En otras palabras, si yo le debo algo, un dinero, algo prestado a un hermano, ¿quién quiere ser el hermano que le debo? ¿Alguno de ustedes quiere? Le debo $100 a uno de ustedes. Any, mini, mini, mo. Ok, brother. Brother, I owe you $100. You gave me a month. Me diste un mes, hermano, para que te pagara los $100. Ok. Vengo y te digo, dame un poquito más de tiempo, brother. No he podido tener el tiempo. Y el hermano me dice, una semana más. Ok, una semana más. Pasa la semana. ¿Y qué? No más demora. Ya. Tengo que pagar los $100 porque tengo que pagarlos. Ya es irresponsabilidad mía. Ya yo no soy responsable. Yo no valoro el esfuerzo, el tiempo. Amén. El sudor de la frente de mi hermano, que tomó de su esfuerzo, de su trabajo, de su vida, de su empeño para prestarme a mí. Yo le debo eso a él, yo tengo que valorarlo, ¿verdad? Bueno, llegó el momento y ya, no puede haber más demora, yo tengo que pagar. Es exactamente lo que está haciendo lo que está sucediendo ahora. El tiempo se acabó, ya. Ya no habrá más tiempo, no más demora. ¿Y qué es lo que viene con esta demora? ¿Qué es lo que está, como quien dice, qué es lo que está conectado con esta demora? Lo que está conectado con esta demora es el misterio de Dios, porque dice que ya no habrá más tiempo y que el tiempo y que el misterio de Dios se consumirá, es lo que dice este capítulo. Es más, se nos dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el séptimo ángel
comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él, como Dios, lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Okay? Él nos está diciendo que ya no habrá más tiempo cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, que la séptima trompeta es la última trompeta. Acuérdense que Pablo habla acerca de una última trompeta también, ¿amén? ¿Se acuerdan? Se nos dice que cuando el ángel toque esa trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál es el misterio de Dios? Tenemos muchas referencias al misterio de Dios. Y el misterio de Dios tiene varias implicaciones. Tiene varios aspectos, por lo menos 3 aspectos que yo puedo notar que son los mayores, los más importantes. Vemos citado en Romanos 11, 25, 26, una faceta de ese misterio, por así decirlo, una cara de ese misterio. Y leemos como está en la batalla, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis todos digan, misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. En otras palabras, parte del misterio es que la plenitud de los gentiles, que somos tú y yo, que ya no debemos de ser gentiles, porque ya vamos a entrar, ya estamos adentro. Si tú crees, has sido bautizado y estás en discipulado y estás cambiando tu vida para ser un discípulo del Señor Jesucristo, estás tratando de practicar su palabra, sus estatutos, su ley, sus mandamientos, ya te estás injertando. ¿Recuerdan que nuestro hermano pastor ha estado hablando de ser injertados al pueblo de Dios, al reino de Dios? Amén. Es la forma que comienza la bendición. Hablamos de cómo bendición en el original también significa ser injertados a Dios. Amén. Parte del misterio es que nosotros estaremos entrando en pacto con nuestro Dios por la redención de nuestro Mesías Jesús Yeshua. Amén. Y eso lo vemos en Isaías 26:15. Y en otros lugares también. Esta no es la única cita en los profetas. Esta es solo una. Hay muchas más. Amén. Pero por causa del tiempo solo vamos a tocar esta. Dice Isaías 26:15: aumentaste el pueblo, oh Jehová. Aumentaste el pueblo, y lo repite 2 veces. Cuando el Señor repite cosas 2 veces, es algo importante, es algo de consecuencia, es algo de magnitud. Dice: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. En otras palabras, el Señor ha expandido su reino, porque los gentiles han entrado y ya no son gentiles más. ¿Amén? Esa es una parte del misterio. La segunda parte del misterio lo podemos ver en Efesios 1, de 9 al 10, y vemos que el Señor reúne todo. El Señor reúne en este versículo, en Efesios, este pasaje en Efesios, podemos ver que el Señor reúne todo lo que está en el cielo y la tierra a sí mismo. El reino del mundo, en otras palabras, pasará a ser el reino del Dios y su ungido. Pasará a ser el reino de Yud-Heh-Vav-Heh y su ungido, su Mesías, su Cristo, nuestro Señor, Dios manifestado en carne. Amén. Y eso lo vemos en Isaías 54:5 también. Amén. Ahorita vamos a tocar eso. Y también vemos cómo en Efesios 3:6 vemos que los gentiles serían coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Amén. Así que no tan solo somos salvos, no tan solo entramos al reino, sino que también somos coherederos y copartícipes de las promesas por medio de nuestro Mesías. Amén. Eso lo vemos
en Efesios 3:6. Y se menciona el misterio, esta parte del misterio, esta cara del misterio de Dios, en este pasaje, el capítulo 3 de Efesios. Y también parte del misterio lo vemos en 1 Corintios, capítulo 15, 51 al 52. Y también lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, si no me equivoco, donde habla de la resurrección, de la transfiguración y el arrebatamiento de todos los fieles, de todos los que somos discípulos de Jesucristo. ¿Amén? A lo que llamamos el arrebatamiento, algunos les gusta usar la palabra más controversial, por así decirlo, que es el rapto de la iglesia. Amén. La cual Pablo habla. ¿Qué es lo que dice Pablo? Él dice que con la última trompeta, dice él, todos seremos transformados. Es lo que nos dice Pablo. ¿Amén? Pablo entiende la palabra de Dios. Pablo entiende y sabe acerca de las fiestas de nuestro Dios. Pablo sabe que nadie sabe el día ni la hora, pero los que están conectados con Dios saben el día y la hora. Pablo dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Para los que no saben, si leemos todo el contexto de las palabras de Pablo, él dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche para los que no saben. Dice él, pero ustedes no les pescará así, porque ustedes andan en la luz, ustedes andan en la palabra de Dios. Ustedes saben lo que nos dicen las fechas de celebración que el Señor nos dio para que celebráramos, porque en el día de la trompeta, dice, nadie sabe el día ni la hora, porque entra con la nueva luna y tienes que esperar a ver cuál día es y cuál hora, pero tienes que estar vigilante. En otras palabras, tienes que vigilar tu vida. No tan solo puedes decir, oh, yo creo, no, tienes que creer y caminar en la palabra de Dios. No tan solo es creer, sino también es hacer. ¿Y cómo hacemos? Obedeciendo los mandamientos de Dios, guardando los mandamientos de nuestro Dios, viviendo de día a día conforme a los estatutos de nuestro Dios. Amén. Hermano pastor, ¿quería decir algo? Sí, quería hacer solamente una referencia al librito que está mencionando y en el cual tiene el micrófono para que se pueda oír por él. We don't have enough. Solamente quería hacer una clarificación sobre el librito que menciona que tiene el mensajero en el capítulo 10 de Apocalipsis, y de la trompeta, y de que son referencias al que estaba leyendo esto, que son hebreos. Es un libro judío, escrito a judíos. Cuando uno entiende lo que está escrito en los libros de Moisés y los profetas, y mira en este lenguaje, está dando información, está diciendo que esto va a suceder en la fiesta de las trompetas, porque es cuando el rey regresa a Israel y abre los libros. Es ese día. Claro, nosotros no sabemos eso, pero un lector judío sí va a entender eso. Número uno, es cuando se toca la trompeta, por eso se llama fiesta de las trompetas, que este año creo que es en el mes de 23 de septiembre. 23 de septiembre, 23 y 24, 23 y 24 la fiesta. Y la referencia a que nadie sabe el día ni la hora. Para un mexicano eso significa que nadie sabe, pero para un judío eso significa algo totalmente diferente. Significa que es el día de las trompetas, en la fiesta de la trompeta, porque en el hebreo se dice que el día de la fiesta de la trompeta, cuando regresa el rey y se abren los libros, es cuando hay luna nueva. La luna nueva es oscura, así que nadie la puede ver. Entonces, nadie sabe el día ni la hora cuando la luna nueva aparece, hasta que aparezca cuando comienza a aparecer la primera línea blanca, se comienza a tocar la primera trompeta en Israel, y corren
los mensajeros al siguiente pueblo y comienzan a tocar su trompeta, su shofar, y así sucesivamente, dándole saber a todo el mundo del pueblo al pueblo, hasta que todo el terreno de Israel sepa de que ha llegado la luna nueva. Es tiempo de abrir el libro, ha llegado el rey, nadie sabe el día de la hora, es una expresión hebrea que hace referencia a la luna. Así que cuando Jesucristo dice de que va a venir, nadie sabe el día ni la hora, Él nos está diciendo el día y la hora. Que va a venir en la fiesta de trompetas, y va a venir cuando hay luna nueva, y va a venir en Jerusalén. Pero nosotros, como somos mexicanos, no tenemos todo ese trasfondo y estamos leyendo una traducción. Así que cuando miramos este capítulo, está dando mucha más información de lo que estamos leyendo, si tenemos el trasfondo. El hermano pastor nos acaba de abrir los ojos y nos puso los lentes hebreos en nuestros ojos. ¿Okay? Y si necesitas volver a repasar esto de decir cómo así, para volver a repasarlo, está en YouTube, va a estar en YouTube, ¿ven? Para que puedas regresar a ver la explicación de nuestro hermano pastor. Es una fiesta, amén. Y nosotros debemos de aprender esto, ¿okay? Debemos de aprenderlo. Esto no es cálculo, esto no es una ciencia que se necesita una maestría, no se necesita un doctorado para esto. Se nos hace difícil porque pensamos que es difícil. Pero el Señor nos dijo, todo lo puedo, se nos olvidó. Es uno de los versículos populares que nos gusta mencionar, que nos gusta. Es como cuando decimos Jesús lloró, ya, no sé. Como cuando decimos Horacio César, ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Oye Israel, el Señor. Otro versículo que conocemos mucho que es, pero les dijo arrepentidos cada uno de vosotros. Y en nombre de Jesús para perdón. Así, ok. Todo lo puedo en ¿qué? Y que me da la inteligencia, y que me da el discernimiento, y que me da el conocimiento, y que me da el discernimiento, y el que abre mi mente para poder entender lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y así ando en el día. Ahora sí no estoy en oscuridad. Ahora sí que el Señor no me va a llegar como ladrón en la noche. Porque cuando dice el Señor, nadie sabe el día ni la hora. Yo ya sé, el hermano pastor lo explicó. El hermano pastor tomó el micrófono y dio un poquito más de tiempo para explicar que es la fiesta de las trompetas. Amén. Y que esa fiesta es profética. Y esa fiesta nos está diciendo, tienes que estar listo a cada momento, tienes que estar atento para ver cuándo vas a ver la luna. Tienes que estar atento porque en cualquier momento vas a ver al Señor. Y si no estamos listos, si no estamos haciendo lo que Él está esperando que hagamos en esta tierra, si no estamos dando el ejemplo de cómo vivir a nuestros hijos, si no estamos dando el ejemplo a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a todos, cómo caminar conforme a la palabra de Dios, porque va a haber un arrebatamiento del Señor, nos va a tomar. Isaías 26, capítulo 19 al 20, habla de resurrección, está profetizando ya. El Señor, como dijo, que Él nos está diciendo el futuro desde el pasado, desde el principio. Él nos dice las cosas postreras. Amén. Desde el principio ya nos está diciendo lo que ha de suceder. Y mira lo que habla en el versículo 19. Isaías 26, versículo 19. Dice, tus muertos vivirán. ¿Qué es eso? Resurrección.
Sus cadáveres, para la redundancia, resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Todos los que estaban en la tumba, básicamente, que hicieron polvo. Polvo eres y polvo te convertirás. Ajá, ellos que murieron van a regresar del polvo. Porque tú, rocío, el cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Ustedes creen que Pablo, quien era fariseo de fariseos, quien estudió bajo Gamaliel, quien era la eminencia de maestros en Israel en aquel momento, ¿ustedes creen que no sabía este pasaje de Isaías? Lo dudo. Y miren lo que dice el versículo 20, Isaías 26 todavía, el siguiente versículo. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Como que eso me huele como a arrebatamiento. Y el Señor dice: vamos a escondernos. No veo por qué no. ¿Y cómo puedo yo decir eso? Bueno, pues la última vez que el Señor pasó juicio lo hizo sobre Egipto de una forma garrafal, de magnitud, contundente, que vinieron plagas sobre Egipto. Y adivina qué, el pueblo de Dios estaba ¿dónde? En Egipto. ¿Y por qué no sufrieron? Muchos de ellos estaban en Goshen. Y Goshen, hablamos de que Goshen significa aquel que está cercano. Aquel que está cercano. La raíz de la palabra es Goshná, que significa cercanía. Ellos estaban cerca de Dios, hermanos. Ellos estaban en la voluntad de Dios. Ellos estaban siendo obedientes a Dios. Ellos estaban siendo obedientes a Dios. Y por eso no había oscuridad en Goshen. Dice la palabra en Génesis, podemos regresar a Génesis, y dice: y en toda la tierra de Egipto había oscuridad por castigo, pero en Goshen había luz. Amén. Así que yo puedo ver cómo el Señor va de más pequeño a magnitud mayor. Amén. De Klal a Omer, como se dice en hebreo. De Klal a Omer. De más pequeño a mayor, de menor magnitud a mayor magnitud. Así como el Señor protegió a su pueblo en aquel entonces. Ustedes saben, pueden entender de qué manera tan contundente y más magnífica el Señor puede proteger a su pueblo hoy en día. Porque nada es imposible para Él. Amén. Es por eso que yo puedo decir que este versículo 20 me da nociones de arrebatamiento, me da nociones de rapto. Amén. El versículo 21. Y este versículo 21 nos indica lo que el Señor está a punto de hacer en cuanto suene la séptima trompeta. Amén. En cuanto suene la séptima trompeta. Aquí es donde tenemos que poner atención al orden que sucede. Muchas veces la gente se confunde y tratan el capítulo 10, 11 y 12 como algo que está en secuencia, y no lo es. Estos capítulos son un capítulo intermedio, un intervalo, donde se conecta información que tenemos que analizar un poquito para poder entender lo que está sucediendo. ¿Amén? Es como que en estos capítulos vamos a llegar al pico de una montaña, y de ahí vamos a analizar cómo suceden las cosas, por así decirlo. Amén. Dice el 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Desde que Caín mató a Abel, desde que aquella sangre que fue cubierta, que la tierra clamaba, la sangre de Abel clamaba sobre la tierra, en Génesis, ¿se acuerdan? Hasta hoy
El Señor va a juzgar toda injusticia. Pero por eso es que el Señor le dice al pueblo: entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. En otras palabras, si analizamos estos versículos, este pasaje, entendemos que el Señor nos está diciendo: vete para allá, porque yo estoy a punto de soltar mi ira acá. Y acá es todo el mundo entero que está en desobediencia, que quiso mantenerse en rebeldía. Vimos en el capítulo 9 cómo después de que ese ejército de 200 millones mata a una tercera parte de la humanidad, y aún así dice el texto que la gente no se arrepintió, siguió en su rebeldía y no quiso reconocer y arrepentirse de su brujería, de su idolatría, de su no tan solo el adulterio, sino de su promiscuidad y su ¿cómo se dice? No adulterarás, pero el otro término no sé por qué se me va de la mente. No fornicarás. La gente que no se puede comprometer con una persona y andan allá teniendo relaciones físicas con cualquiera. Luego, que no vemos eso hoy en día. Y dice que la gente aún así no se va a arrepentir. Amén. Así que el Señor tiene razón por hacer lo que hace. Amén. Pero bien claro vemos que el Señor dice: hazte para allá, que para ti no es el castigo. Porque tú te arrepentiste, porque tú corregiste tu vida, porque tú te esforzaste, porque tú pusiste empeño, te sacrificaste, sabías que te equivocaste y sabes que tengo que cambiar. Amén. Y vamos a hablar acerca del librito. En este momento solamente voy a hacer una referencia, porque eso es lo que vamos a hablar en la siguiente sesión, la siguiente lección. Este librito que este ángel tiene en su mano, que está desenrollado, porque sabemos que es un rollo, está abierto. No es el mismo rollo que el Señor tenía, que está quebrando los 7 sellos. No es el rollo que tenía los 7 sellos. ¿Okay? Es un librito, porque si no me equivoco, el hermano pastor en su lección, él nos indica que ese rollo era grande y extenso. Tenía 7 sellos. Y era extenso. Sabemos que es extenso porque está escrito por dentro y también por fuera. Ese es otro rollo completamente diferente. Para la redundancia, es otro rollo. Amén. Ese fue un chiste. Ya para cerrar. Amén. Para este librito vamos a usar el método de palabras y frases similares. Si el abuelo del maestro del apóstol Pablo, que conocemos como Shaul, usaba esta regla para estudiar la palabra de Dios, yo creo que Pablo también usaba, y es muy necesario que también nosotros usemos estos métodos. ¿Amén? Porque Gileel, el hijo de Gileel, Gamaliel y Pablo mismo, que fue estudiante de Gamaliel, usaban estos métodos, el método de palabras y frases similares. Con este método podemos ver las igualdades y relaciones entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, cuando vemos acerca del librito. Amén. Porque vemos que en los últimos capítulos del libro de Daniel se menciona un librito. El ángel le da un librito a Daniel. ¿Y Daniel qué hace Daniel? Es que se lo coma, que lo ingiera. No necesariamente es algo literal, ingerir, sino es un idioma, es un hebraísmo, es un decir hebraico, que significa toma, estudia, ingiere la información que está ahí, tómalo, analízalo. En español se dice, cuando alguien le cree algo a alguien, dice: te la comiste, le creíste todo lo que te dijo. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Para que lo entendamos más acá al nivel español. Amén. Así que vemos este librito en el libro de Daniel y vemos ese librito ahora en el libro de Apocalipsis con Juan. Pero ya tenemos esa conexión del librito
ahora debemos entender que no es tan solo esa conexión que conecta. Hay más involucración, hay más involucrado, hay mucho más que involucrar. Porque en el mismo pasaje que se habla de este librito en Daniel, se habla de los 1260 días, que son 3 años y medio, y de los 1290 días, que también son 3 años y medio más 30 días más, amén, que son los 2550 días, que son 7 años. Así que es una sección de información, son unos datos que vamos a traer del libro de Daniel al libro de Apocalipsis para poder entender la noción del tiempo, amén, porque ya involucran los 7 años de tribulación, que son los 1260 días más los 1290 días de Daniel, que son los 42 meses que se mencionan en el libro de Apocalipsis, amén. Y en el capítulo 11 veremos cómo se involucran 1260 días cuando vemos los 2 testigos, que todos hemos oído de una forma u otra acerca de los 2 testigos de Dios del libro de Apocalipsis, amén. Pero eso será para la siguiente sesión, amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Esto se está poniendo interesante, amén, pero vamos a tener que dejarlo ahí por esta tarde, amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu gran misericordia. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú, Señor, abres entendimiento, Señor, nos das discernimiento, Señor, y nos das sabiduría, Señor, a nosotros, Señor, los pequeños, bendito Padre. Nos hallaste, Señor, dignos, bendito Padre, de ser favorecidos para entender tu palabra. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que podamos meditar en tu palabra a lo largo de esta semana. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Terminamos por esta tarde. Dios bendiga, que gocen de su